¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a esta transmisión que llevamos adelante por las pantallas de TV Senado, también sus múltiples plataformas, de una nueva sesión de comisión, en esta oportunidad de la instancia de Vivienda y Urbanismo desde la sala de sesiones del Senado aquí en el ex Congreso Nacional en la capital. Una instancia que ya ha comenzado a sesionar, ha comenzado su trabajo en esta jornada con un punto respecto a la pavimentación comunal, escuchando a los representantes de DIPRES y también del Ministerio de Obras Públicas, por cierto, también con la presencia de representantes de la cartera de Vivienda y Urbanismo. Y lo que nos espera a continuación es el punto número 2 en esta oportunidad, que trata básicamente respecto a la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Con este objetivo se espera escuchar entonces las propuestas, las observaciones, por supuesto, de esta instancia, que tengan algunos invitados o, en su defecto, algunos representantes de las instancias, como por ejemplo el Colegio de Arquitectos de Chile, de la Confederación Nacional de Uniones Comunales, de Juntas de Vecinos y además una específica, hablamos de la número 29-21 de mayo, y condominios sociales de la Florida, esto entre otros aspectos. Solamente nos están esperando a nosotros, así que vamos ya a retomar lo que es el transcurso y el desarrollo de esta sesión de comisión de la instancia de Vivienda y Urbanismo que presidía el senador Alejandro Navarro, y también ha contado ya con la presencia del senador Jorge Soria, la senadora Carmen Gloria Aravena y el senador David Sandoval en el marco entonces de lo que es el análisis de esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria, instancia que usted puede ver como siempre por las pantallas de TV Senado. Bien, reanudamos la sesión. Entramos en la segunda parte de esta sesión, que tiene como objetivo poder tener audiencia pública sobre el mensaje de la expresidenta de la República sobre la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Para eso hemos invitado, y las sesiones las seguiremos haciendo en la audiencia pública, en las sesiones que siguen, del Colegio de Arquitectos de Chile, al director nacional, señor Jorge Guzmán, al secretario del Comité de Desarrollo Urbano, señor Germán Contreras, de la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Junta de Vecinos de Chile, CONFUCH, a su secretario, señor Carlos Bravo, al presidente de la Junta de Vecinos número 29-21 de mayo de la comuna de Ñuñoa, y también a la dirigente Paulina Muñoz de los condominios sociales de la Florida. Quisiera... ¿Sí? Señor secretario. Sí, muy breve, señor presidente. Por especial encargo de algunos invitados que no pudieron asistir, pero manifestaron su interés en poder hacerlo. No obstante, estimaban que no alcanzaban a presentar su opinión. La señora Tusi Burra, presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Olímpica, también de Ñuñoa. El señor Alfredo Rodríguez, director de Subcorporación de Estudios Sociales y Educación. Y también la Cámara Chilena de la Construcción, su presidente, el señor Sergio Torretti, quienes manifestaron, como le decía, su interés de poder participar, pero necesitaban de mayor tiempo para poder efectuar su presentación. Y lo otro, quería recordarle a los señores senadores que en sus carpetas también está la respuesta de la Corte Suprema dando su opinión respecto de artículos del proyecto relacionados con atribuciones de los tribunales de justicia. Eso, señor presidente. Gracias, señor secretario. Quiero ofrecer la palabra al Colegio de Arquitectos de Chile, a su director nacional, don Jorge Guzmán. Está presente. Don Jorge, gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. Que apretar el botón. Eso. Que apretar el botón y que se encienda la luz roja. Ahí, perfecto, gracias. Buenas tardes, presidente, muchas gracias por la invitación. En realidad, este tema para el Colegio de Arquitectos tiene cierta importancia. La construcción de condominios hoy día viene siendo una de las más importantes formas de la densificación urbana, y a pesar de que en su mayoría el texto tiene que ver con asuntos legales y administrativos desde la perspectiva del manejo de los condominios, hay algunas materias que sí son interesantes y sobre las cuales nosotros podemos dar una opinión. Específicamente me voy a referir al título 10º, que tiene que ver con las exigencias urbanas y de construcción, y algunas materias que quisiéramos que se tomaran en consideración para el análisis posterior,
dado que este es un proyecto de ley. El artículo 54 establece, a nuestro juicio, una disposición que hay que revisarla. Los terrenos en que se emplacen los condominios no podrán tener una superficie predial inferior a la establecida en el instrumento de planificación territorial. Esta disposición tiene una situación complicada, entra en colisión con una realidad que presentan las ciudades, incluso las ciudades más antiguas, los cascos históricos urbanos de las ciudades, que generan algún conflicto para materializar proyectos acogidos a la ley de copropiedad inmobiliaria, porque los terrenos no necesariamente son de los tamaños prediales que establecen los planos reguladores. Y por lo tanto, hay sectores, en Santiago, por ejemplo, en el sector poniente de Santiago, cerca del 70% de las superficies prediales están bajo el índice que establece el plan regulador comunal. Y eso deja sin posibilidades de utilizar vastos territorios y también deja sin posibilidades de restaurar o de entrar en remodelaciones urbanas importantes a través de nuevos proyectos de condominio o de edificaciones colectivas. Entonces, ese es un asunto que me gustaría dejarlo presente porque, como les digo, entra en colisión con un propósito de renovación urbana y hay que tomarlo en cuenta. Dentro de eso, de este mismo artículo, ya como una, no sé, como una inquietud casi menor, pero es importante que se identifique a qué se refiere cada uno, el texto, digamos, del artículo 54. A continuación de lo que leí, que se refiere, dice lo siguiente: los tamaños prediales de los sitios que pertenezcan en dominio exclusivo a cada propietario podrán ser inferiores a los mínimos exigidos por los instrumentos de planificación territorial, siempre que la superficie total de todos ellos, sumada a la superficie de terreno de dominio común, sea igual o mayor a la que resulte de multiplicar el número de todas las unidades de dominio exclusivo por el tamaño mínimo exigido por el instrumento de planificación territorial. Bueno, esto puede ser un poco confuso, porque aquí se está refiriendo específicamente a los condominios tipo B. Entonces es necesario identificar que eso se trata de los condominios tipo B, porque si no, la frase queda como un poco en el aire y no se sabe a qué se refiere. Eso es como digamos, un aporte menor para la comprensión de lo que se quiere decir. Con relación al artículo 55, nosotros queremos hacer una proposición, ya que aquí se trata de condominios que están emplazados en terrenos de más de 2 hectáreas. O sea, son intervenciones urbanas de importancia, donde estamos hablando de ciudades que tienen índice de densificación sobre los 250 o 300 habitantes por hectárea. Estamos hablando de conjuntos habitacionales entre 160 200 viviendas y donde la complejidad del diseño no es menor, digamos. La misma lectura de este artículo habla de vialidades que deben tener cierto diseño, y eso nos hace suponer una revisión del proyecto desde el punto de vista normativo, que es muy exigente, y creemos que es necesario incorporar este tipo de proyectos a la revisión obligatoria por parte de revisores independientes. Eso es una propuesta que mejora seguramente la calidad del mismo diseño y sobre todo, lo reitero, por la magnitud la magnitud de los proyectos y lo que significa como densificación social. El artículo 57, la verdad es que
nos llamó la atención, porque no sabemos a qué se refiere. Entonces, es necesario clarificar esta disposición. Tratándose de condominios tipo B, dice el artículo, el porcentaje que le corresponderá a cada uno de los sitios respecto del potencial edificatorio remanente no utilizado de las normas urbanísticas del proyecto o del derivado de futuras normas que establezca el plan regulador será en igual proporción al tamaño del sitio respectivo. Bueno, no se entiende porque resulta que los condominios tipo B, la mayoría de los condominios tipo B son proyectos de loteo, de sitios, digamos, de lotes. De manera que muchos de ellos no tienen proyectos de edificación. Entonces no hay superficie construida. De manera que no se entiende qué es el potencial edificatorio, el remanente del potencial edificatorio. Es una materia que me parece necesaria revisar para aclarar cuál es el propósito y el objetivo de este articulado. Y finalmente, quisiera señalar lo relacionado con el artículo 79, manifestando en primer lugar que me parece un gran avance y un gran aporte. Este artículo va a resolver situaciones que han venido siendo complicadas de aprobar en las direcciones de obras municipales y se reconoce ya la capacidad o la posibilidad de legalizar las construcciones de viviendas que se hacen a través de las familias, qué sé yo. Es típico que se van ocupando los hijos, que se casan, que tienen nueva familia y viven en las casas de sus padres, pero son como casi una situación de allegados donde no tienen la tuición de la vivienda, sino que sigue siendo como del dominio familiar. Bueno, con esta disposición legal creemos que es un gran avance en una cuestión social, es muy importante. Sin embargo, hay que compatibilizar esto con lo que había hablado yo antiguamente, que era el artículo 54. Porque se da la posibilidad de acoger a la ley de condominios las construcciones de viviendas sociales en sitios donde existía una vivienda social, con un máximo de 3. Eso es lo que dice el artículo 79. Pero se genera un condominio. Y es muy probable que muchas o la mayoría de las veces en los sitios en que se produce esto no tengan la superficie predial mínima que establece el plan regulador. Entonces, si se elimina la posibilidad, o sea, si se elimina esa disposición del artículo 54, se genera una posibilidad real para que el artículo 79 se aplique. Eso es lo que podemos hacer como aporte desde la perspectiva del Colegio de Arquitectos a esta nueva ley de condominio. No sé si hay algún senador que quiera hacer alguna consulta. Sí, presidente. Sí, me gustaría, en realidad, cuando el colegio, representante del Colegio de Arquitectos hace mención al artículo 79, es una realidad que vivimos mucho en la ciudad, ¿no es cierto? Sí. Y en realidad me da mucho sentido la observación respecto de los límites de las superficies mínimas, ¿verdad?, incluidas en esos loteos, porque a veces, más que propender a un condominio de densificación predial, termina en un hacinamiento predial que a la larga no se controla. Por eso me gustaría que me aclarara un poco en ese conflicto, porque me da mucho sentido lo que usted señala, porque la intención del 79 es precisamente resolver un problema. Pero Exacto. pudiera acontecerse que al final No se puede hacer. no se logre realizar. Me gustaría que me lo pudiera contar. ¿Explicar? Bueno, si se aplicara consistentemente la disposición del artículo 57, si no me equivoco, perdón, del 54, los condominios en general no podrían establecerse en predios cuya superficie predial fuera menor que la que establecía en el plan regulador comunal. El artículo
79 da la posibilidad de que en un sitio que originalmente hubiera contenido una vivienda social pueda ampliarse a 2 viviendas o se puedan establecer 3 viviendas acogidas al régimen de copropiedad inmobiliaria que es este. Pero si ese sitio no reuniera las condiciones de superficie que establece el plan regulador comunal, habría un problema. Alguna dirección de obras municipales muy creativa podría decir no se puede aplicar esto porque el terreno no reúne las condiciones de superficie que establece el plan regulador comunal y por lo tanto aquí no se puede hacer un condominio de vivienda social. Eso. Gracias. No sé si, senador Soria, alguna consulta, ¿no? ¿Alguna consulta, opinión? ¿Cuánto los metros de que se está hablando? Porque hablamos en algo tan general, la ley es general, todo es general, que al final uno viene a sentarse acá y si no sabía el tema queda más perdido cuando se va. O sea, yo creo que hay que ir materializando las áreas para que todo Chile cache la onda en cuántos metros va a vivir. Pues yo tengo allá en Iquique, claro, 50 años atrás dimos 200 metros cuadrados y no permitimos, eran 70 y los subimos a 200. Y la vivienda en Iquique durante 50 años la hemos luchado para que tenga mínimo 200 metros cuadrados. Yo no sé cuándo técnicamente está todo esto en las leyes, cuánto debe ser en verdad, si nos ayudaras como colegio para dar una visión. Mire, yo soy un hombre práctico por excelencia no, está claro. y me la aprendo al tiro. A mí me parece que es muy razonable lo suyo, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. En Santiago, la subdivisión predial existente, bueno, no solamente en Santiago, sino que en todas las ciudades, la subdivisión predial existente, que viene de muy antiguo, tiene una variabilidad enorme de dimensiones, que van desde terrenos hasta de 100 metros, 110 metros, 80 metros. Hay muchísima variedad de terrenos porque no olvidemos que estos han sido procesos que no han estado regulados por la ley. Si han sido por las costumbres, los padres le han entregado a los hijos, después van a la conservador de bienes raíces y regularizan la situación. Entonces van quedando una trama urbana muy desordenada en cuanto a superficie predial. Los planes reguladores comunales son instrumentos muy modernos, o sea, no tienen mucha data. Entonces, se trata, a través de los planes reguladores comunales, de dar una imagen distinta de un ordenamiento territorial con una visión de una planificación urbana determinada, qué sé yo. Pero muchas veces esas disposiciones no recogen las condiciones existentes que son históricas. Y ocurre que al aplicar ciertas disposiciones de las leyes, se encuentra con las realidades opuestas y no permiten construir, no permiten renovar, en fin. Experiencias prácticas. En Santiago, en el sector oriente, la subdivisión predial mínima son de 500 metros cuadrados. Pero está lleno de terrenos que tienen menos de 500 metros cuadrados. El 70% de la división predial del casco histórico en el sector oriente de Santiago tiene menos de 500 metros cuadrados. Y en 470 metros cuadrados usted puede planificar y proyectar un edificio con la altura que le permite el plan regulador acogido a la ley de copropiedad inmobiliaria. Sin embargo, aplicándose esto, bueno, lo que hoy día también existe, porque esta es una disposición que existe, esta la han conservado. No se pueden construir en terrenos de menos de 500 metros cuadrados en el sector oriente de Santiago, en el sector poniente de Santiago, en el casco histórico de Santiago. Y eso afecta también la política urbana de renovación urbana. ¿Me entiende usted? Entonces, usted, claro, como estamos hablando acá de generalidades, lo mejor es evitar entrar en colisión con las realidades del territorio de cada una de las ciudades.
¿Y por qué razón? Porque los indicadores urbanísticos que son importantes no tienen que ver con los tamaños prediales, tienen que ver con la densidad, con la ocupación de suelo, con la constructibilidad, con las alturas. Esas son las condiciones que establecen una planificación territorial para dar una determinada imagen a la ciudad, a los barrios, a los sectores urbanos, etc. Pero no el tamaño predial. Entonces, obligarse a cumplir con normas que no son materia urbanística propiamente tal, para que se pueda construir a través de la ley de copropiedad inmobiliaria es un contrasentido. Y es amarrarse indebidamente a una situación que no está reflejando la realidad de las ciudades o de los centros urbanos. No sé si le ayudó mi explicación o lo dejó más confuso. Senador Soria. Yo no te entiendo. Yo veo la historia y hay que respetarla, lo que me hablas tú de la familia. Yo creo que nosotros los chilenos tenemos que tener el espacio mínimo con que se debe hacer una casa. Y aquí se ha jugado, con lo que yo te escucho, ahora voy captando, cómo se ha jugado en los gobiernos, digamos, en todos los gobiernos, el terreno que el elástico cada día se aprieta más y se entregan legalmente, como tú lo planteas, y los gobiernos cumplen con la ley, terrenos más chicos para la familia chilena. Y yo no participo de ello y estoy acá para que los técnicos que pueden decidir, y no son los arquitectos ni los ingenieros, serán los médicos, cómo puede ir una familia chilena en tantos metros para desarrollar esa familia. Y los técnicos ya en hacer y armar la ciudad tendrán que escuchar las posiciones para que la familia viva feliz. O en último caso, que el pueblo de Chile, Arica, Magallanes, diga cuánto quiere, cuánto necesita para poder vivir una familia. Y eso debe ser la norma para hacer todos los planes seccionales y reguladores de Chile. Nosotros sin ley, sin nada, más o menos en Iquique, los últimos 50 años lo hemos hecho bajo ese criterio y la gente en Iquique tiene casas que yo lo tengo aquí, que se lo voy a regalar a la comisión unos 5 días más con fotos de las casas hechas 50 años atrás. ¿Y qué significa hacer casas en 200 metros? ¿Y cómo vive la gente feliz? Perdón, presidente, sí, pero sí, ese tema no es el que estamos discutiendo acá en la ley, ¿eh? No. Solamente yo le quise mencionar que si este proyecto de ley se va a tramitar y se va a aplicar, es necesario compatibilizar las disposiciones legales con lo que hoy día existe para que pueda ser puesto en práctica y que dé resultados la construcción de condominios en sectores urbanos donde la realidad de la subdivisión predial no responde a los tamaños mínimos prediales de los planos reguladores por una cuestión histórica. ¿Se fija? Eso. Bien. Quisiera preguntarle a don Jorge Guzmán, director nacional del Colegio de Arquitectos. Estación Central, los llamados guetos verticales. ¿Tienen cabida en el artículo en cuestión? Es decir, porque ahí en algún minuto no habían terrenos, no habían edificios. Como pone la cláusula en que donde no haya habido construcciones, aquí lo tengo, o a lo menos una vivienda social. Los sectores que no existan vivienda. Entonces, ahí existían. Eso puede ser definido, el caso específico de los guetos verticales. Ahí hay centenares de departamentos en forma vertical. ¿Está dentro de esta definición de condominio de densificación predial, según usted? Mire, yo voy a dar, lo que voy a decir es una opinión personal. Esto no tiene que ver con una posición del Colegio de Arquitectos, porque esta es una materia que hay que discutirla y no se ha discutido a fondo. Sin embargo, desde mi perspectiva,
Yo creo que lo que ocurrió con esta edificación de alta densidad está dado por una falta de normativa que es lo que ha generado yo no voy a decir si la mala aplicación de un diseño o qué sé yo. O sea, aquí no quisiera entrar tampoco en cuestiones filosóficas, pero la empresa tiene una misión, digamos. Por definición, la empresa maximiza sus utilidades. La empresa no está destinada a cuidar el bien común. Quien cuida el bien común es el Estado. Y el Estado tiene que dar las normas claras para que ese bien común se resguarde. Entonces, lo que ocurrió en el caso, no solamente de Estación Central, hay muchísimos casos más. Le puedo decir que la mayoría de las viviendas que el Estado ha construido, que son edificios de 4 pisos, de 3 pisos, el hacinamiento es horroroso. Entonces, aquí la normativa, lo que decía el senador Soria, hay una normativa que tiene que ser dictada conforme a los estándares mínimos. Fíjese que en Chile, hasta el año 1973 o 75, se construía con un estándar de 17,5 metros cuadrados por persona, que era el famoso DFL2. 17,5 metros cuadrados por persona. Por lo tanto, no podían haber casas. Los 140 metros cuadrados del máximo del DFL2 estaba relacionado con 8 personas viviendo en esa casa. No podían haber más. Sin embargo, los 17,5 ya estaban bajo el umbral mínimo que establecía la Comunidad Europea, en que tenían por lo menos 24 metros cuadrados por persona. Bueno, se terminó el 17,5 metros cuadrados por persona y llegamos a umbrales críticos de 9 metros cuadrados, 3 metros cuadrados por persona. Era vergonzoso ver cómo los mejores proyectos que se licitaron no eran los que daban más satisfacción, sino que cuáles eran los que más cantidad de gente colocaban dentro de la menor superficie. Es una salvajada. Pero así funcionó. Entonces, ¿por qué pasó eso? ¿Son culpables los profesionales? ¿Son responsables? ¿Quiénes son los que tienen la responsabilidad finalmente frente a esta situación? ¿Quiénes dictan las normas? No sé si los políticos, discúlpeme, pueden ser los políticos, puede ser cualquier persona, pero los que dictan las normas tienen responsabilidad. Yo personalmente voy a defender a los arquitectos que diseñaron en base a las normas que estaban vigentes y a quienes se les pidió cumplir su responsabilidad profesional en función de una inversión. ¿Se fija? Entonces, la pregunta es, ¿por qué existió eso? Porque se permitió, porque había una norma que le permitió. Fíjese que si aplicamos hoy día la misma disposición con que se criticó el diseño de los famosos guetos verticales, cosa que yo no estoy de acuerdo con esa descripción. Perdóneme, no estoy de acuerdo. Pero ya, en fin, ahí están. Pero si usted aplica eso mismo en Buin, en Paine, no podría construir nada en el centro urbano ni de Buin, ni de Paine, ni de ninguna de las ciudades de la región metropolitana que están aledañas, porque todas tienen la misma disposición reglamentaria del PRMS, es que no está definida la altura de la continuidad. Y como no está definida la altura de la continuidad, usted no puede construir nada continuo. O sea, tendríamos que botar todo Paine, todo el centro urbano de Paine, todo el centro urbano de Buin, Talagante, qué sé yo. Bueno, entonces la respuesta, señor presidente, es que quien tiene la responsabilidad es quien dicta las normas. Eso es lo que yo le podría decir a su inquietud. Sí, señor director, quien dicta las normas es la autoridad competente para dictarlas. En esta materia, tenemos al Servio presente, las competencias en materia que impliquen gastos o en materia de rol administrativo del Estado son extremadamente limitadas. Y los decretos leyes, esto se ha hecho siempre por decretos ley por parte del Ejecutivo. El señor ministro Cristian Monkever nos ha señalado en una primera sesión en la Comisión de Vivienda que el estándar que hoy está sobre los 50 metros cuadrados, 41,50, tiene que ser aumentado, que no deberíamos construir más viviendas en Chile menores a ese estándar. Estoy hablando de los 50, 52 metros cuadrados, 54.
Hay construcción de San Carlos ahora, condominio Portal del Sur, con 42, en plena construcción, 302 viviendas. Son proyectos de rezago y que están en plena construcción. Va a venir un debate. Nos hemos contado, estuvo algunos instantes el presidente del Senado, Carlos Monte, quien es además integrante de esta comisión, que ha sido integrante permanente de la Comisión de Vivienda durante largos años, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Este es un debate que tiene un largo arrastre. Cualquiera sea el gobierno, y fue en el primer gobierno de Piñera y el segundo de Piñera, en el primero Bachelet y el segundo Bachelet, donde hemos discutido el tema del metraje mínimo respecto a las viviendas sociales. Todos coincidimos en que queremos más metros. Sí. Pero alguien después pregunta, bueno, ¿y cómo construimos 100.000 viviendas? ¿De dónde sale el presupuesto? Hay quienes plantean más impuestos. Hay otros que dicen, no queremos más impuestos. Pero alguien tiene que financiar ese crecimiento para la mayor dignidad de la familia. Y eso pasa también por prioridades. Yo solo quiero recordar que esa prioridad la fija el Ejecutivo, en particular en todos los programas de desarrollo social. Algunos pueden fijarlo en un programa de gobierno, el gobierno de turno, pero lo fija el gobierno. No hay facultad administrativa que el Senado pueda señalar, aun cuando yo al menos estoy disponible para abrir el debate sobre lo que ha planteado el senador Soria, cuánto es el metraje básico de dignidad para las familias chilenas. Y usted también recordará, y el Colegio de Arquitectos, hay en mi región viviendas de 18 metros cuadrados. Hace 15, 18 años, Hualqui eran viviendas de 18 metros y también se entregaba la unidad de saneamiento básico, era baño y cocina. Han cambiado las condiciones, el país ha crecido, tenemos $25.000 per cápita de ingreso. Algunos me preguntan dónde están mis $25.000, porque claramente hay una distribución del ingreso que nos hace que Chile sea el país de la peor desigualdad de toda la OCDE. Somos los últimos, los más desiguales de la OCDE. Y es un tema abierto en la comisión. Y esperamos, al calor de este proyecto de ley, discutirlo, porque claramente la situación de los condominios, y particularmente los sociales, que no tienen normativa alguna, un poquito la ley de la selva, ocupar los espacios públicos, dirimir las diferencias. Este es el proyecto. Sin embargo, por cierto, el debate sobre el tema de fondo de la vivienda social en Chile van a estar presentes en el transcurso de este debate. Yo quisiera agradecer a don Jorge, le pedimos que nos acompañe, pero voy a ofrecer la palabra a Confederación Nacional de Unidades Comunales de Juntas de Vecinos de Chile, Confuch, al señor secretario, señor Carlos Bravo. Gracias, presidente. Don Carlos, tiene usted la palabra. Primero decir que nos sorprendió gratamente la invitación, por lo tanto agradecemos, ¿cierto?, a su presidente y a la comisión esta invitación. La mirada nuestra obviamente no va a ser sobre la parte técnica porque no tenemos la expertise, serán otras personas las que se encargan de eso. Nuestra mirada es la mirada vecinal y a eso me voy a referir. La postura nuestra dice que es necesario señalar y comentar la debilidad en la composición de derechos de los arrendatarios, considerando el alto porcentaje de familias del parque habitacional de nuestro país, del cual de una manera muy tibia se le asigna algún derecho de participar de las asambleas de copropietarios en la cual prevalece la voluntad del arrendador, que es necesario señalar poder hacer un cruce con la ley del consumidor que permita entregar mediante esta nueva ley mayores facultades legales para la defensa de los derechos de los arrendatarios, a modo de evitar los abusos de cobros indebidos de prestaciones inexistentes, tal como dicta el párrafo 2, artículo 5. Que en el caso de los seguros, apelando de nuestra experiencia en el trabajo territorial y siendo partícipes en la colaboración como primer filtro de la ciudadanía, cuando existen catástrofes de la naturaleza, una de las grandes dificultades que se han detectado es la falta de seguro de los antes señalados, y lo que han existido han sido obstaculizados por la letra chica, y cuando se ha intentado ejercer algún reclamo de parte de los vecinos afectados, se han debido enfrentar largos y costosos juicios que no siempre han terminado favorablemente por la naturaleza de los contratos, por lo que se sugiere que en el artículo 43, párrafo 3, se eliminara la frase salvo que el reglamento de copropiedad establezca lo contrario.
En cuanto a la regulación en el artículo 60, título 10, sobre exigencias urbanas y de construcción, y en el que dicta lo que debe existir en un condominio en cuanto a la cantidad de estacionamiento, el trato asignado y uso de esto a los discapacitados, por lo que es necesario clarificar cómo opera esta ley en los lugares donde no existe plano regulador. Cabe destacar que esto debe ser clarificado porque como consecuencia de estos vacíos legales han surgido en los cascos antiguos de las ciudades los denominados yetos verticales implementados por inmobiliarias inescrupulosas con la bendición de alcaldes irresponsables. Eso, presidente, es la mirada que nosotros tenemos. Quisiera también aprovechar de decir, al darnos cuenta, ¿cierto?, de las especificaciones técnicas y de todo lo que tenemos que manejar los vecinos, la necesidad de tener una escuela permanente para dirigentes sociales, no solamente para dirigentes que están ejerciendo hoy día como dirigentes sociales, sino aquellos que lo van a hacer posteriormente, porque de poco sirve que un dirigente participe a lo mejor en un COSOC si no tiene la expertise, si no conoce lo que allí se trata. Vamos a ir solamente, la ley, lamentablemente, o sea, es una ley que no, en este momento, no está prestando la utilidad para la cual fue creada. Muchas gracias, presidente. Sí. Gracias, don Carlos. Ofrezco la palabra a la senadora. Carlos, muchas gracias también por asistir. Yo tengo una consulta que tiene que ver con una discusión que hemos tenido en la comisión, que dice relación con la situación que implica la ley en el ámbito de la fiscalización, el apoyo que debieran tener los dirigentes principalmente frente a situaciones de conflicto que son muchos y que ahora efectivamente hay mucha reglamentación, pero hoy día la mayoría de los conflictos tendrían que ir a juzgado de policía local, lo que ya es un poquito engorroso. Entonces, la pregunta es primero si es que, ¿cómo ven el que los municipios, por ejemplo, tuvieran que tener una unidad vinculada al tema de la copropiedad, o sea, de los condominios, o en su defecto, una superintendencia que efectivamente regule una situación que hoy día es del 20% de los habitantes del país? O sea, va en tendencia en aumento, dado que la superficie de construcción va disminuyendo. Evidentemente, la copropiedad es la solución. Y por lo tanto, ¿cómo lo ve usted como dirigente el que esta ley se implemente sin alguna de estas estructuras? A ver, o sea, una de las cosas que nosotros también vemos, ¿cierto?, acá, es que la gran mayoría de la gente de los condominios no participa de las juntas de vecinos. O sea, no están ellos, digamos, insertos allí. Por lo tanto, debieran haber alguna regulación especial, porque si bien son vecinos nuestros, ¿cierto?, pero funcionan de manera, digamos, aparte. Y si bien cuando se produce algo, alguna catástrofe o algo, recurren, digamos, a la organización madre, que en este caso es la Junta de Vecinos, pero sin embargo, ¿cierto?, una vez terminado eso, vuelven, digamos, a su lugar de origen. O sea, yo creo que es probable que cuando ocurrió el terremoto, que a muchas regiones nos afectó, ahí recién aparecen los vecinos, ¿cierto?, preocupados por una cantidad enorme de situaciones que son comunitarias y que solamente en caso de problemas, lo que usted plantea, ahí se acercan, después resuelven y se retiran. Pero de alguna manera, hoy día, hasta el momento, en el caso suyo, ¿les ha tocado a ustedes acudir a juzgados para dirimir situaciones de conflicto o lo han arreglado entre ustedes nomás? Le pido disculpas, la verdad es que escucho poco, por eso es que... Ya, no se preocupe, no hay problema, porque están las otras expositoras y podemos consultar el resto. No se preocupe, muchas gracias. Ya, gracias. Gracias, don Carlos. Quiero ofrecer la palabra a don Cristian Valdivia, Junta de Vecinos 21 de Mayo de Ñuñoa. Don Cristian, tiene usted la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Primero que nada, agradecer la invitación. Yo les voy a hablar desde la mirada, desde el punto de vista del vecino que vive la situación de la villa social, constituida o no como condominio.
En la comuna de Ñuñoa nosotros tenemos 25 villas sociales o poblaciones. Según tengo entendido, es la comuna que más villas sociales tiene en su territorio, de las cuales 21 de ellas tienen edificios de hasta 5 pisos y las otras 4 prácticamente casas de 1 y 2 pisos. En la práctica, las villas sociales en Ñuñoa se han convertido en villas o en recintos con un cierre perimetral. Se delimitaron por un tema de seguridad en los últimos 20-25 años como una forma de mantener la seguridad. Pero en la práctica eso se convirtió en un arma de doble filo porque al estar con un cierre perimetral, las policías no ingresan a un recinto privado. ¿Ya? Y avanzando un poco en lo que es el proyecto de ley, y después de haberlo revisado con el poco tiempo que hubo, puedo hacer algunas apreciaciones respecto a algunos puntos. Por ejemplo, en el artículo 5, donde se establece que hay multas, ¿cierto? Donde se establece que la asistencia a las asambleas es obligatoria. No obstante ello, no se estipula ningún tipo de sanción o multa. Se da por entendido que se debe recurrir al juzgado de policía local, que ya está bastante saturado, para que aplique las multas, pero en el texto no se indica el límite. Como en algunos otros puntos se indican que hay multas de 1 a 3 UTM o en caso de reincidencia se pueden duplicar. Los juzgados de policía local en estos minutos no están recibiendo denuncias por este tipo de situaciones, ¿ya? Porque para ellos es aplicar el mínimo, que es una UTM, y en algunos casos media. En el artículo 68 se dice que para participar de ciertos proyectos o programas se les confieren a las villas sociales las mismas atribuciones que las organizaciones funcionales y territoriales. Si bien es cierto se les dan esas funciones o se les permite ese beneficio, llamémoslo de alguna forma, entonces la Junta de Vecinos cada vez más va a ir quedando desplazada como organismo territorial, porque ya no va a ser necesario tener una Junta de Vecinos si un condominio o una villa social se puede cumplir los requisitos y presentar su proyecto de forma individual. Creo que ahí se debería hacer un poco más de estudio y ver la forma en que trabajen en forma interrelacionada o bien delimitar bien las funciones. Con respecto a las facultades que se otorgan en la ley y a través de ella por los reglamentos de copropiedad para suspender el corte de suministro eléctrico o de gas ante la mora en el pago de 3 o más cuotas de gastos comunes, esto en la práctica afecta seriamente porque como no hay constituciones legales, digamos, no hay forma de hacer esos cobros de gastos comunes en la práctica. Por lo tanto, no se les puede cortar la luz porque no tenemos las herramientas legales y no están estipuladas en los reglamentos. Si bien es cierto, la ley establece que se puede solicitar a las compañías proveedoras el corte de cierto suministro, si eso no está implícitamente colocado en el reglamento de copropiedad, las compañías no proceden al corte, aun cuando la ley lo indica. Y se supone que la ley prevalece por sobre un reglamento, pero las compañías en la práctica, en el día a día, no lo están haciendo, ¿ya? Por lo tanto, ahí tal vez habría que hacer también algún ajuste para aquellos casos en que no se han podido modificar los reglamentos a través del tiempo y por qué no se han podido modificar por el cumplimiento quórum, que ha sido muy difícil lograrlo, sobre todo en las vías sociales. En el artículo 2, dentro de las especificaciones de los bienes comunes, se hace alusión a los gabinetes donde están los servicios, los medidores de luz, agua y gas. Se hace alusión a que son parte de los bienes comunes, pero las empresas que brindan estos servicios también las reclaman como su propiedad, pero no obstante no se preocupan de la mantención. Entonces la ley las declara como parte de los bienes comunes, las empresas dicen que son de ellas, pero le arrogan la mantención a los copropietarios. Tenemos también un tema en el cual no queda claramente establecido, y no, por lo menos yo no lo vi estipulado así en el proyecto de ley, con respecto al funcionamiento o a la obligación de la ley de tránsito al interior de los condominios, ¿ya? Si bien es cierto, la ley de tránsito regula más bien lo que es la calle, el bien nacional de uso público y el tránsito, pero el interior de los condominios no hay ninguna regulación al respecto. Por tanto, al interior de los condominios, valga la redundancia y la reiteración del término, tenemos muchas veces vecinos que estacionan los autos donde quieran.
en las áreas verdes, en las veredas, obstaculizando tránsito, ¿cierto? No hay una indicación de qué tipo de vehículo se puede estacionar dentro de una vivienda, de un condominio. A veces nos encontramos con camiones de bastante tonelaje que ocupan más allá de 5 o 6 estacionamientos para estacionar esos vehículos que son de propiedad de un residente o muchas veces son de un familiar y no hay forma de sacarlos salvo sea a través de un recurso en los juzgados de policía local. Como les decía anteriormente, los cierres perimetrales se han convertido en un arma de doble filo porque los condominios sociales tienen impedido el ingreso de carabineros de la fuerza pública, salvo que haya un delito flagrante, pero para visitas periódicas, inspecciones o visitas y rondas disuasivas no se permite. Cuando hay problemas uno llama a Carabineros y Carabineros lo primero que pregunta es si es un condominio con conserje o si es un condominio con cierre perimetral para saber si ellos pueden entrar o no pueden entrar. Y ahí tenemos una disputa bastante importante porque en ese dime y direte de la situación ya tenemos vecinos accidentados o vecinos que se están agrediendo. Con respecto a los requisitos para la constitución de condominios sociales establecidas en el título 9, artículo 48, se le dan facultades o se especifican las funciones y obligaciones que va a tener la dirección de obras. En la práctica, y voy a hablar desde la experiencia que tenemos en Ñuñoa, nosotros tenemos una dirección de obra que no conoce la ley. Por tanto, si no hay una capacitación hacia sus funcionarios partiendo por su director, tenemos un conflicto porque al recurrir a la dirección de obras para que nos emitan los certificados, el director de obra no sabe qué certificado tiene que emitir, ¿ya? Y somos los dirigentes sociales los que tenemos que, con la ley en mano, indicarles los pasos a seguir, la documentación que se le está presentando, para que el director de obra pueda emitir un certificado que ha desconocido durante mucho tiempo. En la práctica, señores senadores, la ley de copropiedad nos brinda muchas herramientas que van acompañadas de un reglamento, que en muchos casos es un reglamento tipo que se ha sacado a través del Ministerio de Vivienda. Pero esos reglamentos, si no son modificados con quórum, no tienen mucha validez. Y hay mucho desconocimiento respecto a la ley porque no hay capacitación ni para los dirigentes ni para los funcionarios de las municipalidades. Y en esto yo quiero detenerme un poco porque me ha tocado efectuar actividades de facilitador de estos temas en distintas comunas de la región metropolitana y de regiones. Y siempre me he encontrado con lo mismo. Hay un alto desconocimiento de la ley de copropiedad al interior de muchos municipios. No hay capacitación para los funcionarios, no hay esa unidad específica que debiera haber estos temas en un municipio. Si bien es cierto, algunos lo ven en la dirección jurídica, otros tienen algunos resquicios por la dirección de obras y otros tienen algo en los departamentos de vivienda. Pero en la práctica no hay algo común en todos los municipios y no todos lo tienen. Por lo tanto, sería importante destacar la creación de una organización de ese tipo dentro de los municipios. Eso es lo que yo les podría decir desde la dirigencia y desde el día a día. Gracias, don Cristian Valdivia. La Junta de Vecinos número 29-21 de mayo de Ñuñoa. Quiero ofrecer la palabra a la dirigente Paulina Muñoz. Sí, Paulina. Condominios Sociales de la Florida. Paulina, tiene usted la palabra. Gracias. Tenía una presentación, no sé si la van a poder poner. Bueno, yo represento... Sí, veamos si puede... Igual puedo hablar sin la presentación, no hay problema. ¿Está entregada? Sí, está puesta en el computador. Está entregada, entonces esperemos y para que la podamos visualizar. Senadora. Presidente, Aravena. al expositor que recién terminó, entonces, de alguna manera, usted me responde lo que consultaba. Yo también al leer la ley y habiendo trabajado en municipios me da la impresión que si no existe un organismo o al interior de los municipios o en el Servio alguien que efectivamente vaya ordenando la información y vaya conduciendo la consulta, la verdad es que terminan sabiendo más los dirigentes a propósito de la necesidad que tienen que la misma institucionalidad. Entonces, en el fondo, sería un poco letra muerta si es que no existe una unidad especializada en temas de condominio, entendiendo que no es algo que va en disminución, sino que va en aumento. Eso es un poco lo que entendí de lo que usted presentó. Exactamente. Si no hay una unidad, ya sea en el Servio o en el municipio, que es el gobierno local más cercano, es letra muerta, porque en la práctica el dirigente se tiene que estar informando con sus pares, buscando información, o muchas veces recurriendo a los juzgados de policía local, si es que tienen la suerte que a uno lo orienten, porque los juzgados no orientan a ningún vecino por un tema lógico y legal.
Entonces, si no se crea ese organismo dentro de la ley de copropiedad, va a ser letra muerta. Bueno, acá está representando el Ejecutivo y como para explicarles a los que están acá, si bien yo creo que existe bastante consenso de parte de la Comisión que es necesaria la creación de esta unidad, esto requiere el patrocinio del Ejecutivo, cualquiera sea la unidad que se cree. Pero al menos lo que hemos conversado, el senador Monte no está acá, él ha sido uno de los patrocinadores de la creación de esta unidad especializada, porque efectivamente no sacamos nada con dar cumplimiento a una normativa que no tiene aplicación desde el punto de vista que, como tú dices, la orgánica municipal y los juzgados de policía locales están tan colapsados con lo que ya tienen, que si no se crea esta unidad no vamos a hacer más eficiente la normativa, y efectivamente hoy día tenemos dirigentes que además no son pagados, que eso hay que entenderlo, que tienen una tremenda voluntad, pero la cuestión no es simple. Más encima de eso, agregar, le pedimos recién al senador que invite a Carabineros, porque claramente aquí hay un vacío de la ley. No puede ser que ustedes tengan que hacer ordenamiento y la seguridad al interior de un condominio porque Carabineros no puede ingresar. O sea, esas son cosas que tenemos que hacernos cargo, y vuelvo a reiterar, un 20% de la población vive en estas condiciones y por lo tanto Carabineros ahí va a tener que decir algo, y le vamos a pedir a nuestro presidente que solicite la presencia de Carabineros para que nos cuente también su versión, que no me cabe duda que va a ser la misma suya. Muchas gracias. Bien, aprovechando la presencia de don Felipe Hermosilla, esto ha sido un tema reiterativo, se ha hablado de una división especial dentro del Servio encargado de los condominios, una normativa aparte. Hay un profundo desconocimiento de la normativa de los propios condominios sociales, no existe, viven el día a día, y cuando hay conflicto, esto emerge y se resuelve en los juzgados de policía local. Por lo tanto, quiero recordarte que la facultad de crear una unidad, cualquiera que sea, en los municipios, en el Servio, superintendencia, división, departamento, es una facultad del Ejecutivo, que ya el ministro Monker en la primera sesión, la intervención preliminar, le fue planteada y anticipada, porque es del todo evidente de que si no hay un responsable dentro de los organismos que intervienen, Servio y municipio, esta ley va a ser letra muerta, si no hay alguien que la fiscalice. Y el nombre que tenga, o la condición que tenga, y esperamos conversar cuando tengamos el ministro de regreso una propuesta que contribuya a aquello. Bien, ¿estamos preparados? Señora Molina, ¿sí? Sí. Ya. Agrupación de dirigentes de condominios de vivienda social. ¿Tiene usted la palabra? Sí. Como le decía, yo represento una agrupación que se constituyó hace algunos 6, 7 años atrás en la comuna de La Florida, por la misma situación de que la organización de los condominios no es una organización funcional, sino que es una organización que está en base al patrimonio. Los comités de administración, su función es administrar los bienes comunes, pero en el caso de los condominios sociales no cumplen solo este rol, sino que pasan a ser los dirigentes sociales del territorio, donde también ahí hay un entrampamiento con el rol de las juntas de vecinos que cumplen un rol distinto al de los dirigentes de condominio. Entonces, nosotros, frente a todas las dificultades que teníamos en común, constituimos esta organización para poder generar diagnósticos y propuestas a las autoridades. En ese sentido, quisiera partir por las dificultades que enfrentamos. Muchas de estos temas, la ley los ha ido abordando con las distintas modificaciones que se las ha hecho, especialmente desde que se crea el título de condominios sociales como un apartado específico dentro de la ley, donde otorga facultades específicas y especiales de intervención, especialmente en términos de recursos en los condominios sociales. Sin embargo, hoy día los conjuntos más complejos son aquellos construidos antes del 94, especialmente en la región metropolitana. Este no es un tema de todo Chile, este es un tema especialmente de los condominios sociales que se concentra en la región metropolitana, en Concepción, algo en Rancagua y en La Quinta, pero no es una realidad de todo Chile. Estos condominios son los que no han podido formalizarse hasta el día de hoy, donde tenemos condominios de 600 departamentos, de 1.200 departamentos, donde es absolutamente imposible cumplir los quórum. Además, hay gente que lleva 20, 30 años viviendo en las mismas condiciones, donde no les hace ningún sentido hoy día tener algún tipo de reglamento. Aquí rige la ley del más fuerte y los derechos de los copropietarios no son respetados, especialmente en lo que tiene que ver con el uso de los bienes comunes. Ahí existe un desconocimiento generalizado de la ley, que si bien da muchas facultades, pero que no hay forma de aplicarlas.
También en los condominios construidos durante los 80 y los 90, los mayores problemas son de hacinamiento e infraestructura, donde tenemos departamentos de 34 metros cuadrados, de 38 metros cuadrados, donde efectivamente la ley de construcción de viviendas sociales va avanzando, llegando a los 60 metros, pero tenemos una deuda pendiente con un conjunto importante que son los condominios que se construyeron durante esta época. También los problemas de infraestructura pasan por las redes eléctricas y las redes húmedas, donde tenemos una serie de conjuntos que sus redes eléctricas están totalmente deterioradas, exponiéndose a incendios, y donde los programas actuales del Ministerio de Vivienda básicamente están basados en que una entidad patrocinante quiera desarrollar el proyecto. Si la entidad patrocinante le parece que no saca una buena ganancia, no los hacen. Entonces dependemos de estas entidades si quieren o no quieren hacer este tipo de proyectos. Como les decía, aunque la ley ha avanzado significativamente, hay un problema con respecto a la aplicación, que es lo que veníamos conversando recién. Hoy día, básicamente la tarea de ejercer la ley es de los juzgados de policía local, que están totalmente sobrepasados y además no tienen las herramientas para poder hacer todas las denuncias. Yo no voy a ir a denunciar al notario, al juzgado de policía local, porque me cobra igual los documentos. No puedo ir a denunciar a la Dirección de Obras Municipales, al juzgado de policía local, porque no nos hace las propuestas de subdivisiones o no nos quiere entregar los certificados de condominios sociales. Entonces, tampoco ellos hacen las fiscalizaciones correspondientes. Lo que les dicen a los vecinos, usted tiene que ir a denunciar a su vecino, lo que implica generar todo los problemas de convivencia cuando las direcciones de obras tienen las facultades para ir a fiscalizar, especialmente las ampliaciones irregulares que ocupan los espacios comunes. El principal reclamo de los dirigentes y de los vecinos es que no hay forma de hacer cumplir la ley. Entonces, por muchas reformas que hagamos, si no podemos ejercer lo que tenemos, vamos a seguir en la misma condición. También tenemos que el Ministerio de Vivienda ha entregado la tarea de capacitar a los vecinos a las entidades patrocinantes. Si una entidad patrocinante tiene ganas de hacer un proyecto en un lugar, entonces recién tiene la tarea de capacitar, pero no lo ha tomado como una tarea directa desde el Ministerio, ni a los vecinos, ni mucho menos a los funcionarios municipales. Los municipios hoy día no reconocen la labor de los dirigentes sociales de los condominios. Los hacen constituir juntas de vecinos generando 2 o 3 organizaciones que en la práctica son ficticias o se terminan enfrentando entre ellos. Si bien la ley hoy día nos permite, ahí yo tengo un contrapunto con Cristian, donde yo creo que ha sido un gran avance que los condominios sociales puedan directamente participar en los fondos concursables de los municipios y del gobierno en general. Sin embargo, no hay un reconocimiento a los dirigentes sociales en esa calidad. También tenemos que los distintos municipios, especialmente en la región metropolitana, tienen una carga diferenciada de condominios sociales. Tenemos, yo pongo San Bernardo versus, ya no sé en qué página voy, tengo San Bernardo versus Las Condes, donde Las Condes sí tiene una oficina de condominios, pero sin embargo la carga no es comparable a San Bernardo o a La Pintana o la misma comuna de La Florida, que tienen una carga de condominios sociales importante, pero que no destinan recursos ni a la capacitación, ni a la mediación, ni a las distintas facultades que les otorga efectivamente la ley. También existe una situación que genera problemas tanto en la formalización como en la postulación de los proyectos, y es que en muchos condominios sociales hay inmobiliarias o corredoras de propiedades o personas naturales que compran una cantidad considerable de departamentos. Corredoras o personas que tienen 20 o 30 departamentos en condominios sociales. Eso impide totalmente la formalización porque a ellos lo único que les interesa es arrendar los departamentos, entonces no se hacen responsables como copropietarios. En general a los dirigentes y los vecinos les indigna que hayan personas o empresas que terminan lucrando con viviendas que se construyeron con recursos del Estado. Lo que nosotros valoramos muy en términos generales de la reforma, primero es la iniciativa de mejorar la estructura de la ley.
la reforma, la forma en que se escribe hoy día la ley efectivamente va a facilitar la comprensión, sobre todo de personas que no tienen mayores conocimientos con respecto a la ley, y la hace más digerible. También se facilita la convocatoria y la realización de las asambleas de copropietarios, donde además se propone que sea más de una asamblea al año, donde hay muchos lugares donde los comités de administración no suelen hacer rendiciones, por lo tanto tener la obligación de hacer más de una asamblea también es algo que valoramos. También todo lo que tiene que ver con facilitar los asuntos de administración. Un punto importante donde tenemos cierta discusión tiene que ver con la facultad que se le da a los arrendatarios de representar al copropietario sin el poder simple. A algunos les parece que es una súper buena posibilidad y a otros les provoca cierto temor en el sentido de que los arrendatarios puedan considerar que tienen más facultades de lo que sabemos los problemas que hay con muchos arrendatarios que no cumplen sus obligaciones como arrendatarios. Entonces, ¿cómo la ley va a regular también que no tenga más representación de la necesaria? También valoramos la facultad de establecer reglamentos tipos para todas las copropiedades antiguas que no están formalizadas. Hay un apartado de la reforma donde dice que que da un año para que los condominios que no están formalizados establezcan sus reglamentos. A los que no lo hagan dentro de un año se les va a imponer de alguna forma un reglamento tipo. Eso en ciertos lugares va a facilitar porque lo más difícil es establecer los quórum que tienen que ver con los reglamentos de copropiedad. Lo que nos preocupa de la ley: primero, que no disponga de recursos al menos transitorios para difundir este reglamento tipo en las copropiedades no formalizadas. No sacamos nada con que se inscriba el reglamento tipo a las copropiedades que no se han organizado, si la gente va a seguir sin saber que tiene un reglamento tipo. A nosotros nos toca llegar a muchos condominios que tienen reglamento inscrito y que la gente no tiene idea que eso existe, ni que se pueden organizar, ni nada por el estilo. Entonces, es necesario que junto con establecer este reglamento tipo se le pueda informar a la gente que existe eso. Lo segundo, nos preocupa mucho en que en la nueva tabla de quórum se establece un quórum reforzado para las ampliaciones. El programa de mejoramiento, el 255 de mejoramiento patrimonial, hay un apartado para ampliaciones de departamentos en condominios. Hoy día, para aprobar un proyecto de ampliación, se hace con el 50% más 1. En la nueva ley se haría con un 66% más la presencia de un ministro de fe. Entonces, en el caso de condominios sociales, va a dificultarnos aún más la posibilidad de ampliar los departamentos con todas las dificultades que ya tenemos hoy día. En un minuto los abogados del Serviu decían que necesitábamos el 100% del quórum, lo que hacía imposible generar este tipo de proyectos. Entonces, por lo menos en el caso de proyectos con subsidios del Estado, debería especificarse de establecer quórum con el 50% al menos está funcionando. Entonces, ojalá se pudiera mantener eso. No considera las dificultades existentes que hoy día tenemos con el juzgado de policía local. O sea, no existe ninguna instancia, como lo que decía la senadora, no existe ninguna instancia que refuerce a los juzgados de policía local, porque ya llevamos del 94 con esta ley y ya está más que demostrado que los juzgados no tienen la capacidad para hacerse cargo de la aplicación de la ley. Y por otro lado, tampoco refuerza el rol de los municipios. Hoy día el municipio es la primera instancia al que el vecino se acerca cuando tiene una duda, cuando quiere organizarse, pero si los municipios no tienen los recursos o no tienen la obligación, en definitiva, las personas quedan donde mismo. Nuestras propuestas. Lo primero, creemos firmemente que debemos implementar la superintendencia de condominios, con facultades de fiscalización y de aplicación real de la ley. Y esto no es solo para los condominios sociales, sino que es evidente que todos los condominios, todo tipo de copropiedad necesita urgente una instancia superior a la cual recurrir para la aplicación de la ley. Creemos que en el caso de los condominios de vivienda social, el Estado debe ser la primera opción de compra para los departamentos en venta.
que el MIMBU puede reutilizar estos departamentos para asignar a las familias con subsidio. Hoy día tenemos un problema importante de no tener espacios para seguir construyendo viviendas sociales en la región metropolitana. Tomar los departamentos que ya se construyeron con fondos sociales sería una forma también de nueva densificación o qué sé yo. También creemos que se debe reforzar el rol de los municipios, entregar recursos al ministerio para que establezca oficinas de condominios sociales en cada municipio, así como el Ministerio de la Mujer tiene departamentos de la mujer en todos los municipios, el SENDA tiene departamentos en todos los municipios. Creemos que el Ministerio de Vivienda debería ser el encargado de reforzar que en todos los municipios exista una oficina de al menos para los condominios sociales. También creemos que el programa Quiero mi barrio, exista un programa específico de este estilo para condominios sociales, cuyas metas sean la capacitación de los vecinos y dirigentes, la formalización de la copropiedad y la intervención en bienes comunes con problemas estructurales. Son urgentes el tema de los techumbres con asbesto y las escaleras. También creemos que debe existir un programa de inversión, no fondo concursable, para la ampliación de departamentos en aquellos conjuntos que no cumplen la normativa actual. Proponemos que existan 3 etapas. Una primera etapa para los departamentos de menos de 40 metros cuadrados, una segunda etapa para los de menos de 50 metros cuadrados y una tercera etapa para el resto. Creemos, si nos fijamos en los departamentos que tienen menos de 40 metros cuadrados, no son una cantidad, si bien es una cantidad importante, no es una cantidad que no sea abordable. Debe ser el ministerio el que genere los proyectos con una colaboración en recursos de las familias, pero no podemos seguir esperando que las EGIs privadas quieran hacer proyectos, porque hoy día, de hecho, la evidencia muestra, no hay creo que hay un proyecto de toda la región metropolitana esperando recursos para ampliación. No hay EGIs que quieran hacer, ni menos constructoras, porque dicen que ellos no ganan ni un peso con estos proyectos. En definitiva, sobre todo pensando en el caso de Estación Central, hoy día las viviendas sociales que en la región metropolitana se construyen básicamente en condominios, tienen un estándar que alcanza los 58, 60 metros cuadrados. Nosotros creemos que ese debe ser el estándar para todo tipo de vivienda. No es posible que hoy día las inmobiliarias no quieren construir viviendas sociales porque las viviendas no sociales las construyen mucho más pequeñas, con menos estándar y sacan mucho más lucro. Entonces, ojalá la ley pudiera ayudar a fijar por lo menos el estándar de las viviendas públicas, será el estándar para todas las demás. Gracias. Bien. Consultas de los señores senadores. Lo agradecer a señora Paulina su exposición. Senadora Aravena. Yo solo coincidir con nuestro presidente de la comisión, darle las gracias a cada uno y decirles que efectivamente tiene mucho sentido la convocatoria que estamos haciendo, presidente, en torno a que ustedes tienen muy clara la película, como uno dice, efectivamente enriquece la discusión, y también agradecer que y a usted le dio una tarea y al ministerio que efectivamente analicen con nuestro ministro la necesidad que aquí los dirigentes que han estado haciendo una labor voluntaria que es realmente valorable respecto de que la ley va a tener sentido y se va a poder aplicar en la medida de que tengamos municipios fortalecidos y una instancia de fiscalización y superintendencia, que sería lo ideal. Solo agregar, para conocimiento nomás, que los municipios este año tienen una gran misión. El Senado, y ahí debe haber participado el senador Navarro, cambió la normativa, ¿cierto? Y hoy día las municipalidades pueden incorporar nuevas unidades. Están en ese trabajo con la subdere, entonces efectivamente ahí también hay un trabajo que debería hacer, en este caso el Servio, Ministerio de Vivienda, para poder instalar al menos en los municipios en que tienen esta problemática en demasía unidades especializadas que no requieren ley, porque la ley ya está abierta para que los municipios creen sus propias unidades. Entonces ahí, presidente, yo creo que hay una tarea de parte del Ministerio de Vivienda y de los municipios, aprovechando la apertura que existe en la subdere para crear unidades nuevas. Eso solamente. Muchas gracias. Bien, quiero aprovechar la presencia de don Manuel José Razuri y al señor Ministerio de Vivienda. Necesitamos información en detalle, particularmente metropolitana, región del Biobío, Concepción, Rancagua,
ya lo habíamos mencionado, la anterior sesión del ministro, tiene una concentración especialmente allí, pero no sabemos si hay un catastro de todos los condominios sociales y también no sociales. Aquí la clase media también tiene su agrupación de vivienda en condominio, si bien hay un mayor nivel de información, enfrentan casi las mismas dificultades, porque si no conforman la directiva que regule aquello, surge siempre este conflicto, y las cosas en medio de un conflicto se ven distintos que en tiempos de paz. Por tanto, la situación de pedagogía educativa, de promoción de la normativa, va a ser una tarea que va a haber que incorporar de manera mucho más decidida a este proyecto de ley. Y eso requiere iniciativa porque esto tiene costo. Del mismo modo, la posibilidad de agrupación de carácter regional y nacional de las organizaciones de condominio, como son las uniones comunales y juntas de vecinos, que tienen la dificultad que plantea don Carlos respecto a las facultades territoriales de ambas. Ahí se abre un tema de carácter social que vamos a tener que enfrentar con dirigentes de Rancagua, de Concepción, que van a venir a la próxima audiencia, que esperamos puedan continuar también aquí en Santiago o en Valparaíso, en audiencia pública. El proyecto no está suficientemente difundido, eso es claro. No hay mucho conocimiento en las regiones del comienzo de este debate. Vamos a hacer un esfuerzo de informar a los municipios, a los consejos comunales, como también ahí citamos la ayuda, don Carlos, de las uniones comunales. Hacer llegar el proyecto, lo tenemos en forma digital, hacer llegar los documentos que hoy día ustedes nos han hecho llegar, de tal manera de abrir el debate en la base, con la participación de carácter regional. Como decía el senador Sandoval, tenemos diversas realidades en cada una de las regiones y estas obedecen fundamentalmente a su localización geográfica. Si bien hay una matriz de igual problemática, hay allí una diferenciación que yo espero que la ley pueda recoger. Lo reitero, esto es una ley, al igual que muchas otras, que comienzan con un número determinado de artículos. Bueno, precisamente este es el debate para poder hacer la mejor ley que podamos. Esta tiene 85 artículos y 2 transitorios. 85 artículos. Podemos terminar con más artículos, por cierto, y con más transitorios. Todo va a depender del Ministerio. La Comisión decidió poner en debate este mensaje presidencial y vamos a continuar su tramitación. Esperamos con el pleno apoyo del Gobierno, en este caso a través de las indicaciones que sean necesarias. Yo quiero recordar que estas audiencias públicas se están transmitiendo por el canal de TV Senado para informar, por cierto, a toda la población interesada. Este es un programa que además es grabado, si no lo han visto en directo, después TV Senado los retransmite. Vamos a conseguir los horarios para poder avisar también a los dirigentes que no pudieron venir y además que no contaban con toda la información, y vamos a sacar el acuerdo con la Comisión de enviar formalmente. Bueno, también la Asociación Chilena de Municipalidades nos puede ayudar mucho en esto a poder enviar la información porque queremos hacer participación. De hecho, decidimos hacer esta audiencia pública en Santiago, televisada, en la sala del ex Congreso aquí del Senado, amplia, para que no haya problemas de ingreso. Y tengo la convicción y la confianza que a medida que se vaya socializando, el interés va a ir creciendo. Pero tenemos que compatibilizar el avance del proyecto de ley lo más rápido que podamos, también con la participación. Así es que si efectivamente en la región metropolitana, donde vienen nuestros principales invitados, en La Florida y en Ñuñoa, don Carlos, Asociación de Municipalidades, hay gente que quiera exponer, vamos a invitar también a los departamentos de obra de los principales municipios, a los jueces de policía local, de tal manera de ir haciendo la revisión exhaustiva del articulado con los expertos, es decir, con aquellos que tienen a su cargo las responsabilidades que el proyecto asigna a los actuales actores o a nuevos actores. Eso es, si no hay, esta comisión está hasta las 8, siendo las 7:25, no sé si tenemos alguna última intervención de nuestros invitados. Si no fuera así, solamente señalar de que esperamos para la próxima sesión, que vamos a fijar mañana martes en el Congreso en Valparaíso, vamos a hacer llegar las invitaciones con tiempo a muchas más organizaciones, como también entidades públicas o privadas. Hay varias ONG que se han dedicado a este tema durante mucho tiempo. Hemos invitado a la, no sé qué nos pasó con la Cámara Chilena de Construcción en Bioscusa. Se excusó. Justamente para preparar de manera más... Sí, todas las respuestas que aquí han surgido, tanto por representantes del Colegio de Arquitectos como por los dirigentes sociales, respecto, digamos, de la normativa, la Cámara Chilena
tiene algo que decir en esto, son muchas veces su empresa asociada. Ellos a veces dicen que solo las empresas asociadas responden, pero tenemos otro problema con el término de la calidad de las viviendas, y muchos condominios que han debido ser reparados 5, 6, 7 y más veces, producto de la deficiencia de construcción, lo que también ha originado una gran oportunidad de enmendar lo que se había realizado en primera instancia. Y bien, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, agradeciendo el tiempo dedicado por nuestros invitados a entregar su experiencia, haciendo llegar sus puntos de vista, se levanta la sesión. Gracias. Termina de esta forma entonces esta transmisión que hemos llevado hasta ustedes de una nueva sesión de comisión, en esta oportunidad de la instancia de vivienda y urbanismo, con distintos invitados, ustedes lo pudieron atestiguar. A propósito de la actividad realizada aquí en la sala de sesiones del edificio del ex Congreso Nacional en la capital, algunos salarios en común dentro de las distintas observaciones, por ejemplo, la solicitud de capacitación que se necesita, no solo a los dirigentes, sino también que como refuerzo a los personales municipales para la difusión también de lo que involucra esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria, además, por supuesto, de los sobrepasados que muchas veces han acusado distintos invitados el día de hoy. Están los juzgados de policía local, instancia que resuelve muchas de las divergencias al respecto. Quedaron pendientes algunos invitados, se excusaron, por cierto, van a ser invitados en una próxima sesión. Nosotros ya nos movilizamos para captar las impresiones que deja